Queridos amigos, que el Señor esté con vosotros, que el Señor os bendiga. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a rezar ahora un poquitito, ¿vale? Para pedir al Espíritu Santo que nos acompañe, que esté con nosotros. Le invitamos a este ratito para que sea Él el que nos dirija, el que abra nuestro corazón y nuestra mente, que nos llene de luz. Ven, Espíritu Divino, Espíritu de Jesús. Amor del Padre y del Hijo. Ven sobre nosotros. Amén. Bueno, pues quiero continuar en esta charla con esta presentación del desarrollo espiritual que va a través de etapas, de fases, es un crecimiento y que, bueno, pues ya hemos estado viendo las etapas anteriores y en la charla anterior veíamos cómo el nivel racional pues entra en crisis y una de las razones principalmente es porque hay una parte que se rechaza, que se reprime, que se considera como no propia, que es la sombra. Hay un nivel espiritual que es, algunos autores los llaman el nivel racional maduro, porque ciertamente es eso. Si el nivel racional tiene un elemento de euforia, de autoconfianza, de descubrimiento del yo, como veíamos también, las personas pues somos conscientes de nuestra individualidad, de ser especiales, de ser únicos. Hay un sentimiento de confianza, de yo puedo, yo sé, yo puedo hacerlo. Bueno, pues al nivel que llamamos existencial, hay una maduración de todas estas tendencias. El yo, el ego, está mucho más sumiso. Y hoy quiero un poco presentaros, pues, las características más importantes de este nivel existencial. Para seros franco, cuando estaba preparando esta charlita, pues me venían así como un cierto miedo de que algunos de vosotros que estáis siguiendo estas charlas pues vieseis que esto pues tiene poco de espiritual, que se habla poco del Señor, poco de la vida interior, de la vida religiosa, y que es como muy psicológico, ¿no? Y pensaba yo para mí, madre mía, a ver si voy a espantar a la gente que me está escuchando. Este temor es real, lo estoy sintiendo, ¿no? Y quiero un poco responder a esta posible objeción, de a lo mejor de algunos de vosotros. Y quiero deciros que la espiritualidad o el crecimiento espiritual no es exactamente lo mismo a ser religioso. Una persona puede ser muy religiosa y poco espiritual, lo cual puede parecer una contradicción. Muy religiosa quiero decir como muy obsesionada con la oración, incluso con Dios. Sin embargo, la espiritualidad, que por supuesto tiene que ver con Dios, tiene que ver también con profundidad. A mayor espiritualidad, mayor profundidad. Y también tiene que ver con cómo construimos a Dios y cómo construimos a los demás. Es decir, cómo entendemos, qué idea tenemos de Dios y de los demás.
Si recordáis, a nivel mítico, las personas por supuesto que creen en Dios, pero siempre es un Dios externo. A medida que crecemos a nivel espiritual, ese Dios es cada vez más interior. ¿Cómo se construye al otro? Es decir, ¿cómo entiendo al otro? También, insisto, a medida que vamos creciendo a nivel espiritual, el otro es construido de una manera más íntegra, más auténtica, más válida, más genuina. El amor es más posible. Y quiero contaros, para que veáis que esto no solamente es teoría, sino que es muy real, pues una experiencia que tuve hace algunos años. Entonces yo recuerdo que estaba en el convento que tenemos los dominicos en Ávila, el convento o el monasterio de Santo Tomás. Y vino una señora con su familia y realmente venían a visitar a un padre que estaba en la enfermería del convento. Y como sabían que yo también estaba allí y ella es amiga mía, pues también me quiso ver y pasamos un rato juntos, ¿no? Y he de reconocer que esa experiencia fue para mí muy reveladora. Bueno, pues esta señora, y hacía muchos años que no nos veíamos, pongamos al menos 7 u 8 años, pues llena de emoción, llena de entusiasmo, de fervor, pues me estuvo contando lo contenta que estaba espiritualmente, porque todas las semanas o cada cierto tiempo, a lo mejor no era todas las semanas, pues iba al Escorial con otras muchas personas, pues para estar presente en las apariciones que, según pues estas personas creían, la Virgen se aparecía en el Escorial. Y ella me decía que estaba recibiendo muchísimas gracias, muchísimos dones, muchísimas bendiciones, llena de, como digo, de entusiasmo, de amor, de fervor. Y Vicente, tú sabes Vicente, y mira esto y mira lo otro, y la Virgen nos ha dicho, y fíjate, y tal, y la gente se va a acabar convirtiendo, y la gente va a acabar creyendo, y tal. Recuerdo que estuve un rato largo, al menos una hora. Y al cabo de la hora, dije, bueno, me tengo que ir, pero te tengo que agradecer mucho porque he aprendido mucho en este rato con vosotros, contigo. Y me fui. Le dije esto, he aprendido mucho en este rato. Lo que no le dije es qué es lo que yo había aprendido. Y lo que yo realmente había aprendido es cómo no se deben hacer las cosas. Y fue para mí un aprendizaje como muy importante. Esta mujer, en el rato que estuvimos, casi una hora, no se preocupó en absoluto de mí. No me preguntó en ningún momento cómo estás, qué haces, en fin, cuéntame algo de ti. Eso no le interesaba en absoluto. Lo único que le interesaba era convertirme, que es la actitud propia de los cristianos míticos, ¿no? Convertirme, convencerme. Lo único que le importaba de mí era que yo pusiera la oreja y que escuchara. Lo demás no le importó. Como digo, pues estuvimos una hora y ella ni siquiera me preguntó qué tal te va o qué estás haciendo, etc. Nada. Ella pensaba que tenía un mensaje importante que yo debía saber y que yo debía acatar y al que yo me debía convertir. Entonces, como digo, aprendí cómo se deben sentir a estas personas, ¿no? A las que en algunas ocasiones, posiblemente también, yo he hecho lo mismo. Escucha, porque yo tengo la verdad. Y te la voy a transmitir. Y suerte que tienes, de que yo tengo la verdad, porque gracias a eso te podrás salvar. Escucha, calla, no protestes y atiende. Y el rollo va, ¿no? Y, como digo, se sienten las personas. En todo caso,
yo no me sentí bien, ni mucho menos. Me sentí, pues eso, poco valorado. A esta persona yo no le importaba en absoluto. Así me sentí yo. Y fue para mí, como digo, un aprendizaje muy importante, porque veo que en el futuro, si quiero transmitir algo, la salvación de Jesús o lo que sea, tiene que ser cuando valore a la persona, cuando la escuche, cuando la tenga en consideración. Por tanto, si os parece, podéis ver, ¿no?, que esta persona ciertamente era muy religiosa, pero no tal vez, por lo menos en ese caso no, pues no supo cómo acercarse a mí. Bueno, pues a este nivel que llamamos existencial, de una profunda madurez, ¿no?, a nivel racional, las personas sí que saben cómo construir al otro, cómo valorar al otro, cómo entender al otro. A este nivel ya sí que es posible la tolerancia, el profundo entendimiento, la compasión. Y estas son cualidades y son virtudes profundísimamente espirituales. Porque recordemos que el Señor nos dice, ama a Dios y ama también al prójimo. Y por eso la capacidad de ver en el otro, tu hermano, una persona que merece respeto, profunda consideración, este es un logro de la racionalidad. A lo mejor os puede chocar, pero es así. Es decir, con lo que llamamos la ilustración y el desarrollo de la racionalidad, también ha venido el reconocimiento universal de los derechos del hombre y de la mujer, la igualdad, que todos los hombres y mujeres del mundo, ¿no?, tienen derecho a ser respetados, a ser reconocidos, a ser valorados, a la libertad. Y antes esto no era así. Este derecho, como digo, era exclusivo de mi grupo, de mi religión, de los que pertenecen a mi secta. Pero la racionalidad nos ha traído el beneficio de la universalidad. Quiero leeros un párrafo de un filósofo que se llama Charles Taylor, en su obra A Secular Age, una edad secular. Y él dice, en este momento vivimos en una cultura de una moralidad extraordinariamente alta, si la comparamos con otras etapas o épocas de la historia humana. En este momento, cuando existe sufrimiento o muerte, sea por hambre, inundación, terremoto, peste o guerra, estas realidades pueden despertar movimientos en todo el mundo, movimientos de simpatía y de solidaridad real. Por supuesto que esto es posible debido a los avances de las comunicaciones y de los transportes. Pero esto no debería llevar a que veamos la importancia de los cambios culturales y morales, puesto que las respuestas de simpatía no ocurren de la misma manera en todo el mundo. Son muchísimo mayores en los países que han sido cristianos. Qué interesante. Lo que este autor nos dice es que, para empezar, vivimos en una época de una gran moralidad. Es decir, que si yo veo que en Turquía o en Japón o en Indonesia hay desastres,
eso a mí me afecta. Y a ti te afecta. Y a mí no me importa que sean musulmanes, o que sean budistas, o que sean hinduistas, porque entiendo que es un ser humano. Y esto es muy hermoso. Y esto lleva, como digo, también a un compromiso de solidaridad. Como estamos viviendo en este momento también con el tema de la pandemia. Bueno, pues este gran desarrollo moral que los filósofos son capaces de darse cuenta no es por casualidad. E insisto también, tiene mucho que ver, como les decía este autor, con nuestras raíces profundas cristianas que han sido, yo creo, pues como el suelo, el cimiento, donde han crecido estos compromisos humanos de tolerancia, compasión, comprensión. Os decía antes que al nivel mítico la tolerancia es imposible, decididamente. O tú te conviertes y pasas a ser miembro de mi grupo, o sencillamente estás fuera de la razón, estás fuera de la verdad, y en casos extremos vas a ir al infierno. Pero la tolerancia sí que es posible a este nivel profundamente existencial. Y quiero, para que entendamos un poco mejor lo que esto significa, quiero hablaros y quiero presentaros a una persona en concreto. Y esta persona no es ni sacerdote, ni religioso, es un psicólogo, fue un psicólogo. Y posiblemente ha sido la persona que más ha influenciado a los terapeutas. Su alcance ha sido increíble. Se llamaba Carl Rogers, y nació en Illinois en el año 1902. Y él perteneció a una familia muy religiosa. Al principio, Carl Rogers tuvo interés en las ciencias naturales e incluso en la agricultura científica. También tuvo interés en llegar a ser un pastor protestante. Pero su continuo interés por la verdad y la autenticidad le llevó en la ciudad de Nueva York al estudio de la psicología. Como digo, Rogers sigue siendo una referencia obligada para todos los psicólogos, los terapeutas y todos los que están interesados en el desarrollo personal. Es decir, incluso para ti, que estás interesado o interesada en el mundo espiritual, en el desarrollo espiritual, para todos los que quieren de alguna manera tener relaciones humanas más satisfactorias. Carl Rogers es una referencia obligada. Según él, según este gran autor, y esto viene muy al punto, ¿no?, de lo que estamos hablando, para que se dé una relación de ayuda, son necesarias y suficientes 3 condiciones. Es decir, si se dan 3 condiciones en la relación de ayuda, eso va a ser suficiente para que el cambio sea posible. ¿Cuáles son esas condiciones? Según él son empatía, aceptación incondicional y autenticidad. Bueno, pues lo que yo quiero transmitir es que estas 3 condiciones tan importantes y suficientes son relevantes no solamente para una relación terapéutica, porque ahora mismo estoy en la oficina, ¿no?, en el despacho en el cual yo recibo a los clientes. Es decir, para mí son absolutamente relevantes, ¿no? Pero incluso para mí, no solamente cuando estoy viendo a gente, sino también en mis relaciones ordinarias, y para ti también, estas 3 condiciones son esenciales, ¿no? Empatía, aceptación incondicional
y autenticidad. ¿Qué es la empatía? Bueno, pues es una palabra que escuchamos continuamente, ¿no? Y que en no pocas ocasiones se habla de ella, al menos con imprecisión. Empatía tiene que ver con simpatía, con comprensión, con una actitud de intentar conocer lo que el otro siente, pero vamos a intentar ser un poco más precisos. La empatía es la capacidad de que yo siento de algún modo lo que la otra persona está viviendo. Lo que la otra persona está viviendo a mí me resuena. Yo vibro. Soy capaz de entender a nivel profundo lo que el otro, la persona que está delante de mí está viviendo. Entonces, yo puedo decirle algo a la otra persona, puedo reflejar lo que yo entiendo que la otra persona está viviendo. Pongamos, por ejemplo, que la otra persona me está diciendo cómo se siente al haber sido traicionado por un amigo. Bueno, pues yo le digo, jo, qué pena, ¿verdad? Qué chungo, ¿verdad? Jo, qué mal, lo siento mucho. Bueno, pues esto no es empatía. Esto puede ser que me das mucha pena, que pobrecito, que incluso este tipo de reacciones, ¿no? Pues son muy desagradables y las personas se sienten humilladas y molestas. Jo, qué mal, ¿no? Entonces, la gente prefiere no decir nada. Porque escuchar esto es como hacer que le haces ver que es un desgraciado, pues que le van mal las cosas, que es una persona con poca suerte. Eso, por tanto, no es empatía. Empatía es decirle algo de manera que el otro entienda que tú sí que también lo entiendes. Y le puedes decir, cuando una persona se siente abandonada, uno tiene la sensación de haber perdido una parte muy importante de sí mismo, ¿verdad? ¿Es eso algo así lo que sientes? Y la persona te puede responder, pues sí, tienes razón, como que he perdido algo muy importante de mí, cuando esta persona me ha traicionado. Eso es empatía. La capacidad, insisto, de conocer al otro pero en profundidad. La capacidad de construir al otro. Y esta capacidad nos hace muy cercanos, nos une. Y esto tiene que ver con la espiritualidad, profundísimamente. O sea que una persona profundamente espiritual también va a ser capaz de empatía, de entender. Hay un texto precioso en el libro de Isaías que dice, el Señor Yahvé me ha abierto el oído para que pueda hacer saber palabras de consolación a aquel que está afligido. Qué bonito. El Señor me ha abierto el oído y me ha dado lengua de iniciado para que pueda hacer saber al afligido una palabra de consolación. Esto es maravilloso, esto es la empatía. Que el Señor nos abre el oído para entender, de manera que podamos decir una palabra de consolación. La segunda característica es aceptación incondicional. Esto creo que también es profundísimamente espiritual. Porque lo que no es espiritual es lo que dice Jesús, la hipocresía, ¿no? De ser capaces de ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en el tuyo. Y Jesús condenó muchas veces esa actitud hipócritas. Tú te crees que sabes lo que le pasa al otro, no tienes ni idea.
no juzguéis y no seréis juzgados. Bueno, pues Carl Rogers insistía que cuando yo juzgo, de alguna manera estoy impidiendo que la otra persona crezca y se cure a nivel psicológico. Si yo soy capaz, ¿no?, de contener mi juicio, de aceptarle como es, de una manera incondicional, eso favorece que la persona pues relaje sus defensas y sea capaz de explorar su mundo interior con menos miedo. Esto es precioso. Y ojalá los sacerdotes, que tenemos que escuchar tanta gente, ¿no?, lo podamos vivir. Y esto, insisto, no quiere decir, ¿no?, que pues tengamos una manga muy ancha, ¿veis? Y que todo vale. Y que seamos capaces de decir, bueno, pues tú hagas lo que hagas, pues ya sabes que el Señor nos perdona y que nos vamos a ir al cielo todos. No se trata de eso. No se trata de tener una manga ancha y decir que todo está bien, sino que tú te vas a limitar a escuchar y aceptar. Y que el juicio sí tiene que haber alguno que sea el Señor el que lo haga. Recordaréis, ¿no?, cuando acercaron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y estos hombres profundamente religiosos, llenos de furor, de furia. Mira, Jesús, que le hemos pillado con las manos en la masa. Hay que matarla, porque ya sabéis lo que dice Moisés en la ley, hay que matarla. Muy religiosos ellos. Y Jesús les dice, muy bien, adelante. El que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra. Bueno, pues también va por ahí, ¿no? Y cuando al final todos se van, le preguntó Jesús a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Todos se han ido, Señor. ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar más. Pues esa es la actitud de Jesús, ¿no? De mirar con ojos de amor, de compasión, de querer entender, pero no de juzgar, porque no nos corresponde a nosotros. Y la tercera cualidad o condición es la autenticidad. Según Rogers, cuando nos refugiamos en una fachada de profesionalismo, con una sonrisa o con una actitud de simpatía, pero que no es real, que no es auténtica, que no es genuina, las personas lo acaban descubriendo. Rogers dice que solamente cuando somos capaces de ser auténticos, genuinos, naturales, es cuando somos capaces también de ayudar. Qué importante es esto. Ya sabéis, yo os he contado que hubo un tiempo en mi vida que yo estuve muy triste, sufriendo una gran depresión, poco después de haberme ordenado. Tenía momentos muy duros. Y en esos momentos yo entendía, ¿no?, lo duro que es ser sacerdote. Porque del sacerdote se espera, ¿no?, que esté siempre sonriendo, siempre feliz, desbordando optimismo, ¿no?, transmitiendo a los demás, pues no sé, como mucha energía espiritual. Pero sin embargo yo en aquellos momentos no tenía nada de todo eso. Tristeza. Y recuerdo que en aquellos momentos sí que me permití pues ser auténtico y no forzarme por aparentar. Y estoy seguro que a muchas personas las decepcioné.
no veían en mí pues ese sacerdote joven, simpático, ¿no? Alegre, tan guay, ¿no? Lleno del Señor. Y venía en mí un pobre hombre, tristón, cansado. Pero eso era lo que yo realmente podía ofrecer, mi tristeza. Y sin intentar hacer alarde de tristeza, porque tampoco sería positivo, ¿no? Pero yo entiendo que tenemos que ser auténticos. Y si un día estás triste o estás cansado o estás profundamente afectado por lo que pasa a tu alrededor, que no trates de ocultarlo a toda costa. No digo que no tengas un mínimo de dignidad, ¿no? Y no es tampoco cuestión de ir, pues no sé, de una manera indecente, ¿no? Pues mostrando tu dolor, o tu tristeza, o tu abatimiento. No se trata de eso, ni mucho menos tampoco. Pero ser genuino, ser auténtico, y si estás triste, pues lo manifiestas también. Como el Señor, ¿no? Que también a veces pues supo hacer ver a los demás su tristeza y su negatividad. Bueno, pues como veis, estas características son características de una persona genuina, auténtica. La autenticidad es también una de las características de este nivel existencial. Jesús condena con terribles inventivas la hipocresía. Un hipócrita es una persona que pretende, que no es auténtica, que no es genuina. Las personas a nivel existencial sí que lo son. Están integradas, han sido capaces de integrar su sombra, sus emociones. Y han llegado a este nivel, ¿no?, de congruencia, de autenticidad. Este nivel, insisto, existencial, es un nivel de gran desarrollo espiritual. Características como universalidad, tolerancia, compasión, profunda comprensión, capaz de construir al otro, de modo que el otro se sienta reconocido, validado. Esto, como digo, es un don del espíritu, aunque las personas no se den cuenta. Pero son manifestaciones, insisto, profunda y genuinamente espirituales. Pues bien, queridos hermanos, que el Señor Jesús, que el don de su Santo Espíritu nos acompañe y realice en nosotros esta obra maravillosa de salvación y de transformación. Que lo que vivió el Señor Jesús, que fue el modelo de todas estas cosas que estamos hablando, a través de su Espíritu se hagan también realidad en nosotros. Que seamos capaces de compasión, de tolerancia, de profunda empatía, de autenticidad y de ver al otro como a nuestro hermano. Que el Espíritu nos lleve por este camino, que Él esté siempre con nosotros, que Él te acompañe. Amén. Aleluya.